Hoy vamos a hablar de los factores de riesgo de cáncer. Yo creo que esto es, además de muy importante tener la información, nos tiene que dar además tranquilidad porque la información es eso, es poder, es estar tranquilos y sobre todo cuando, doctor, decimos cómo saber o qué expectativas o qué probabilidad hay, existe de que yo o cualquiera que me esté escuchando podamos sufrir de cáncer. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué factor de riesgo tiene la genética? Evidentemente nuestro estilo de vida, si tiene algo que ver. Y de eso vamos a hablar pues a más profundidad con usted. ¿Cómo le va? Bienvenido. Tamara, Luz, un gusto estar aquí con ustedes. El mes de febrero Sí, es el mes del cáncer, el 4 en particular, el Día Mundial del Cáncer. Okay. Y para este mes, pues tenemos buenas y malas noticias. Buenas, que tenemos una sobrevida del cáncer que nunca se había logrado. El 70% de los casos diagnosticados pueden salir adelante sin ninguna consecuencia. Ajá. Lo malo Vaya, es que hay mucho cáncer, sí. Cada vez se diagnostican más casos. Y en el año 2018 se diagnosticaron a nivel mundial 20 millones. Para el año 2040 esperamos 30 millones. Un crecimiento... A nivel global, obviamente. A nivel global, exactamente. Cifras locales son un poquito más difíciles. En Estados Unidos, donde se lleva una buena estadística, 2 millones de casos anuales. ¿En dónde? O sea, en Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las horas se diagnostican más de 5,000 casos. Dios mío. Entonces, aquí estamos en un subregistro, un subdiagnóstico. Y bueno, tocaste el tema de factores de riesgo, que son algunos que podemos modificar y otros no. Y la prevención, que es lo más importante debido a la situación mundial y a la carencia económica. Lo mejor que podemos hacer es que no nos dé. Claro. Existen factores de riesgo que se pueden modificar y otros que no. Por favor, díganos. Factores de riesgo modificables, seguramente la dieta. Ahora comemos muy mal, comemos comida rápida, chatarra, a deshoras. La obesidad y el sobrepeso está terrible, rampante, es una palabra. Sí. Y todo eso contribuye. El sobrepeso y obesidad está relacionado a 14 tipos de cáncer. Wow. El tabaquismo, igualmente. 50% de los cánceres se previenen no fumando. Y si eso ha bajado. Porque no estamos pensando nada más en cáncer de pulmón. No, o sea, cáncer de vejiga, cáncer renal, cáncer de la boca. ¿Qué dirías? ¿Cómo es posible que me lo provoca el cigarro? Es que es tanto veneno que se te puede afectar a cualquier órgano. Carcinógenos en un tabaco, en un cigarrito, ¿no? No nada más la nicotina. El vape no es mejor. Alcohol. El alcohol ya está prohibido, así prohibido, cero alcohol. Yo pienso que de vez en cuando tomarte una copita con amigos, socializar, es algo muy bueno. Y es más riesgo salir a la calle a que te atropelle un microbús a que por el alcohol. Pero en fin, sí, las nuevas normas dictadas en la reunión internacional de cáncer de mama de San Antonio del 2025 dictan que cero alcohol en las mujeres y cero alcohol en los hombres para el cáncer de próstata. Factor de riesgo: alcoholismo, tabaquismo, sobrepeso, mala alimentación, sedentarismo, que va todo de la mano, ¿no? Estilo de vida. Y ahora lo más dramático que estamos viendo es el incremento de casos de cáncer en personas menores de 50 años. 80% de los nuevos casos se están diagnosticando en personas menores de 50 años. Y los casos de cáncer en este grupo de jóvenes son mucho más agresivos que en las personas de edades mayores. Un cáncer de mama en una mujer de 30 años es muy agresivo. Responden muy bien, por cierto. Ajá, no todo está perdido. Es buena noticia. Les va muy bien cuando se hacen las cosas perfecto. Pero una persona de 70 y 80 tiene un cáncer y lo puede tener por mucho tiempo y no va a tener consecuencias graves en la mayoría de las personas. Pero bueno, entonces, aparte de que es el 80% del aumento de casos de incidencia, el 30% de las defunciones actuales por cáncer están relacionadas a la edad joven.
y se preguntarán por qué le está dando tanto cáncer a esta población que ni siquiera ha tenido exposición a tanto de los factores de riesgo. No se sabe muy bien, pero se piensa que la genética ya tiene más impacto, que tú ya traes un riesgo inherente en tus células, que no funcionan iguales los factores inhibidores tumorales que todos debemos de tener, y que si a eso le agregas un estilo de vida inadecuado o poco ordenado, Saludable, te claro. va a dar Sí, una doctor. enfermedad. Doctor, antes de pasar a si hay nuevos tratamientos o investigaciones y medicamentos y demás, decía usted qué importante es la prevención, y entonces me pregunto si hay que hacerse chequeos y de qué. O sea, más allá de que en octubre siempre estamos nosotras en específico hablando de hacer mastografías, de ir al ginecólogo a hacer Papá Nicolau y demás, en general, ¿de qué convendría estarnos checando precisamente para tener una detección temprana en caso de que hubiera alguna célula maligna? Pues las más importantes las acabas de mencionar, pero hay cosas proactivamente que podemos hacer. Si tú vienes de una familia en donde hay mucho cáncer, la posibilidad de que heredaras ese cáncer es elevada, y hay formas de identificar esas mutaciones o errores celulares a través de lo que se llama un panel de mutaciones genéticas para cáncer. Ajá. Esas ya existen, no son demasiado caras y te dan muchísima información. ¿Qué puedes ganar con eso? Saber que si heredaste una de estas mutaciones, ¿qué puedes hacer? Y es diferente una detección en una persona que no tiene esta mutación a una que ya sabes que la tiene, y tienes que hacer una vigilancia activa o tienes que hacer ciertos procedimientos de reducción de riesgo o prevención. Por ejemplo, en cáncer de mama, en personas que heredaron una mutación de BRCA1 o 2 o de otros genes que tienen alta prevalencia para Ajá. cáncer de mama, pues haces resonancias mamarias, la mastografía no te sirve, tienes que estar en manos de un experto. Por eso ir a un oncólogo no significa que tengas un cáncer, sino que Sí, quieres saber interesante qué decir puedes eso. hacer, y esta orientación te la va a dar muy bien haciendo estas pruebas, sabiendo qué tienes que hacer. Hay familias en donde hay poliposis familiar múltiple, en donde hay cánceres antes de los 40 años y se tienen que hacer procedimientos drásticos como una colectomía total. Claro. Y eso sucede. Es que ¿no? me llama la atención varios puntos. Uno es que si ya sabemos que se está presentando el cáncer en edades más jóvenes y es tan letal, ¿por qué entonces los check-up médicos no te los están recetando o pidiendo más bien a edades más jóvenes? Y junto con pegado esta pregunta, existe este estudio que es el PET, ¿no? Como para que, digamos, sería una radiografía, ¿es cierto? No lo es, pero como para entender si hay cáncer en tu cuerpo y detectar en dónde. ¿Por qué entonces, con niveles tan altos, no te mandan a hacer un estudio de PET? Porque también sabemos que el cáncer muchas veces no tiene síntomas. Varios puntos aquí. A ver, primero, los check-ups para mí siempre quedan muy cortos. Están identificados o están, depende de la empresa o depende de la aseguradora a qué edad te lo van a empezar a hacer. Y se quedan cortos en el sentido de que pues es un estudio de un día y te hacen las pruebas más comunes, te hacen un estudio de sangre, te dicen que estás gordo, te dicen que tienes caries, te dicen que no ves bien, etcétera. Es cosa muy somera. Y dejan pasar cosas que y me ha tocado. O sea, llega una persona que tiene 6 meses que le hicieron un estudio de check-up y que trae un cáncer, ¿no? Ya hay un cáncer. ¿Por qué no salió? Porque no lo vio un experto, porque lo vio un médico general, porque así es como se ve. Te pasan con el nutriólogo, con el odontólogo, con el oftalmólogo, etcétera, etcétera. Antes de que se me olvide, otra cosa que podemos hacer de prevención son las vacunas. Por ejemplo, la vacuna del VPH para cáncer cervicouterino y todos los cánceres que están relacionados a virus de papiloma humano, cáncer de garganta, cáncer de muchos lados, ¿no? Finalmente, hay virus que están relacionados y parte de la prevención, o sea, perdón que me haya regresado, pero es algo bien importante y que no debemos de dejar de tocar. Hacer la mastografía, hacer colonoscopía, sobre todo en personas que tienen antecedentes de cáncer de colon en la familia. Todas las indicaciones de las pruebas de detección han ido modificándose y mucho tiene que ver el perfil de riesgo de cada persona. Por eso es importante ponerse en manos
de una persona, un oncólogo, que tome una buena historia clínica, que sepa cuáles son tus factores de riesgo y que identifique estas áreas de oportunidad para hacer los estudios que son Pertinentes. importantes Claro. y pertinentes. Claro. Y entonces, Doctor, cuéntame, Perdón, y la te del faltó PET. la del PET. Sí. Ajá, la El alcanza. PET es muy importante para estadificar, para saber que no tengas una metástasis, pero no es un estudio para una tamizaje o detección. Cualquiera se puede hacer un PET cuando quiera, sí, ciertamente. Pero no necesariamente te van a Pero, indicar. ¿sabes si cuál es tienes la cáncer? limitación del PET? Que no ve tumores menores de medio centímetro, si quieres. Y además puedes tener hallazgos que son no son fijos, que no son tangibles. Puedes tener alguna zona de sospecha y no te va a dar, no se recomienda. Igualmente existen las pruebas de sangre que son los antígenos. Entonces, para mama el CA15-3, para ovario CA125, para páncreas CA19-9, eso lo tiene que manejar un experto y no es tan no se mandan con frecuencia como para hacer un estudio de detección y pueden confundir. Entonces, eso lo tiene que manejar un experto. Ok. Yo le iba a hacer una pregunta más, pero probablemente valga la pena que usted regrese para no nada más Sí, hablar no en un correr. minuto, pero sí me interesa saber de entrada sobre tratamientos y cómo ha avanzado la ciencia en eso, y lo otro que entiendo y he escuchado últimamente que los tratamientos de radiación, o cómo se llaman, Radioterapia. Sí, pero sí, los tratamientos que se hacen cuando se quita algún tumor ya no son tan fuertes, las quimios, gracias, las quimioterapias no son tan fuertes como lo eran antes. También ha habido avances ahí. Digo, entiendo que es una pregunta que podría llevar una respuesta muchísimo más amplia, pero ¿qué diría de primera mano? Pues que quiero dejar bien claro que hoy en día hemos avanzado muchísimo en todos los tratamientos. El cáncer requiere un tratamiento multidisciplinario. Ahí actuamos los cirujanos, los radiooncólogos, los oncólogos médicos y una serie de disciplinas de apoyo: psicología, terapia física, quien hace el diagnóstico, Nutrición. los patólogos, etcétera, etcétera. Hemos avanzado muchísimo. Tan hemos avanzado que tenemos tantas oportunidades y tantas posibilidades que requerimos ahora de apoyo externo, y esto nos lo va a dar la inteligencia artificial. Anda. Acabo de escuchar un foro sobre inteligencia artificial en medicina y en cáncer en particular. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad? Bueno, que estas herramientas nos permiten tener estas identificaciones de cuáles son los tratamientos que se requieren en qué momento de cada enfermedad. Sí lo sabemos, pero somos seres humanos y tenemos una limitación en cuanto a nuestra experiencia y de casos. La inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, que es la que va alimentando esta nueva disciplina, nos va a permitir en un plazo de 10 años cambiar completamente cómo hacemos las cosas, en la determinación de los tratamientos, de los diagnósticos, de las detecciones y de la prevención. Entonces es un área de oportunidad muy grande, que sí tiene sus bemoles, que sí vamos a perder el control los seres humanos, que sí se va a perder el toque humano. Este foro concluyó que al contrario, que es una zona de oportunidad muy grande porque la parte humana va a poder crecer, la parte mecánica, cerebral, la va a manejar una herramienta y va a ser mucho más precisa que lo que tenemos hoy. ¿Confías que un día encontraremos la cura para el cáncer? El cáncer es 150 enfermedades diferentes y esperamos que esto que está pasando actualmente nos acerque mucho más a las curas de cada uno de los tipos biológicos. Claro. Por ejemplo, en cáncer de mama hay por lo menos 4 tipos de cáncer diferentes y cada uno ha ido avanzando. En cáncer de mama ya tenemos curación en HER2 positivo y en triple negativo. Prácticamente con la pura aplicación de medicamentos están desapareciendo y estamos teniendo respuestas completas. Ya estamos limitando las mutilaciones y evitando todas las consecuencias de los tratamientos que normalmente mandaríamos como médicos a los pacientes. Doctor, tiene que regresar, no sé si es mala persona. Qué claridad como nos no cuenta todo. Díscolo con su tiempo. Con mucho gusto, Porque tiene gracias que por la volver invitación.
Y yo encantado. Felices de recibirle esta mañana. Mientras usted vuelve, que ya se pondrá de acuerdo con la producción, ¿dónde se le puede localizar, doctor? Mi consultorio se encuentra en el Centro Médico ABC, Campus Observatorio, teléfono 55 52 30 8000, piden la extensión. También directo el 55 26 23 01 30. Por redes estoy como Doc Forgach en YouTube. Doctor Forgach. Exacto. Y en X o Twitter, Ajá. @Doc Forgach. Y también Instagram y Facebook. Me encuentro. Buenísimo. Gracias, Maravilloso, doctor. Un muy placer amable. conocerlo, ¿eh? Muchas Gracias. 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 Vámonos a hacer una